Vendrá, es decir, dar a entender los tiempos que se viven. Compartí este día lunes yo este día viernes fui invitado a un aniversario y compartía una profeta y decía que el 2015 es el año del Espíritu, que Dios va a derramar sabiduría. Y uno no es que esté tratando de observar todo, porque siempre es lícito poder entender las cosas, pero no es bueno tomar lo que es malo, cuando dice amén. Y entonces cuando hablé, dije yo, cuando estuve predicando, que es imposible que Dios te pueda darte en el 2015 el espíritu de sabiduría, porque el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15, que tenemos el espíritu de sabiduría y de revelación. Gloria a Dios. Entonces cuando hay gente que no lee, hay gente que no se alimenta, hay gente que no vive de la palabra, le pueden meter el dedo a la boca. Dirán que está a tu lado, aquí conocemos lo que es un gato y una liebre, diré. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la palabra nos enseña de poder entender. ¿Sabe por qué? Porque la gente, digo yo, cuando Jesús lo que más marcó hacia los profetas, marcó hacia el ministerio apostólico, le da a entender que los profetas tienen que marcar la diferencia en el tiempo. Y hoy, si vemos la realidad, el tiempo no está muy bueno. Dios tiene todo su tiempo para que pueda hacer las cosas bien, pero Dios tiene un tiempo para que el hombre y la mujer podamos enderezarnos en el camino de Dios. Por eso es que Dios tiene que acomodarte. Dile al que está a tu lado, Dios te tiene que acomodar. Y dile, y bien movido, para que podamos entender la palabra de Dios. El apóstol Pedro fue un hombre que entrega una carta a la iglesia para que la iglesia pueda aprender de lo que son los tiempos. Por eso es que Pedro fue un hombre rebelde, contumaz, un hombre muy serio. Muchas veces se comportaba correctamente, pero un Pablo lo reprende en Gálatas capítulo 2 versículo 11, porque él se comportaba aparte con los gentiles y después con los judíos se comportaba contrario. Es decir, hay momentos que Pedro tuvo que aprender todo lo que Dios tenía. Fíjate que cuando Pablo reprendió a Pedro era un hombre que ya vivía del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que en el camino todos vamos a tener obstáculos, dile obstáculos. Obstáculos. Dile, siempre vamos a tener pruebas. Dile, vamos a tener lucha. Y dile, vamos a tener grandes barreras. Diga conmigo, esa es mi suegra. No. ¿Cuánto aman a la suegra? Entonces, este chico tiene 11 años, levantó la mano. Diga gloria a Dios conmigo. Gloria a Dios. Ese ama a la suegra. El apóstol Pedro le da a entender por qué, porque la venida de Cristo, por eso digo yo que el ministerio apostólico, lo que más declaraba el ministerio apostólico, nunca dejó de hablar del arrebatamiento de la iglesia, nunca dejó de hablar de la venida de Cristo, nunca dejó de hablar del Cristo de la gloria. Y hoy en lo que en muy pocos lugares se ve es hablar del levantamiento de la iglesia, de la venida de Cristo y del arrepentimiento. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y hoy es el mensaje que más te tiene que predicarse hoy, en este tiempo, es el arrepentimiento y la venida de Cristo. Amén. Y el levantamiento de la iglesia. Gloria. Porque a ver, ¿cuánto le esperan la venida de Cristo? Amén. Levánteme la mano. Amén. Ya, yo te quiero decirte que yo no espero la venida de Cristo. Porque yo no soy judío. El judío va a esperar la venida de Cristo porque está esperando a su Mesías. Pero yo no voy a esperar la venida de Cristo. Yo voy a ser elevado en las nubes. Amén, gloria a Dios. Porque Jesús viene por mí. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El apóstol de los Tesalonicenses, segunda epístola, capítulo 4, versículo 13, 16 y 17 habla que primeramente dice y esperamos la venida de Cristo en el 16, porque él habla en principio de judío, porque es judío, pero después en el capítulo versículo 16 él está hablando que los muertos serán resucitados y luego nosotros seremos transformados
en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque Él está presente. Diga conmigo, presente. Presente. Cuando Jesús dijo, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. ¿Qué está hablando Jesús? Está hablando literalmente, era Él. Él estaba, el reino de Dios. Amén. Amén. Y lo que Él dejó en la tierra, ¿qué es lo que dejó? A ver, dígalo por favor. Diga conmigo el Espíritu Santo. Diga conmigo el Consolador. El Consolador. Diga conmigo para arrepentimiento. Para arrepentimiento. Para convencer. Para convencer. Para eso. San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Dejaré el Espíritu Santo quien convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Esa es la función del Espíritu Santo. Diga conmigo Santo. Santo. Y el Espíritu Santo queda dentro del corazón del hombre cuando lo acepta. Amén. Es decir, que Jesús, el Rey del cielo, el Dios eterno, envió a su Espíritu Santo. Pero Él dijo antes que en medio de vosotros, dijo Él, está el reino de Dios. Y Jesús tiene que venir a establecer el reino de Dios aquí a la tierra. Lo que hace el Espíritu Santo es la función. Y el Espíritu Santo es la función que Jesús le dijo: ir y predicar el Evangelio en todo el mundo. Cuando dicen amén. Amén. Y nosotros predicamos el Evangelio por todo el mundo. Por televisión, por radio, por internet, por teléfono, por WhatsApp, por donde usted tenga algo hoy día, una tecnología, se está predicando el Evangelio casi por todos lados. Esa es la función que dejó Dios a los, digan conmigo, discípulos. Digan conmigo los discípulos. Discípulos. No le dijo ustedes van a reinar. No le dijo ustedes van a establecer el reino. El reino no lo establece nosotros. El reino lo establece Jesús. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6. Él lo establece cuando dice que Él vendrá a la tierra. Y Él establecerá el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando se dice que se va a establecer el reino de Dios, mire, no es que uno esté en contra, sino que yo estoy a favor de la palabra. Cuando dicen amén. Amén. La palabra dice que cuando se establezca el reino de Dios, no existirá más pecado por 1000 años. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Apocalipsis capítulo 20 dice que será atado. Versículo 1 dice que será atado Satanás por 1000 años. Amén. ¿Y quién es el hombre? ¿Quién es el mentiroso? ¿Y quién es el que peca? Y si el diablo está atado por la